Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Empezamos esta semana en que prácticamente se terminó el mes de agosto y arranca septiembre con noticias que preocupan a algunos. La Comisión Belaúnde del Ocio finalmente dio su informe final y hay recomendación para que finalmente Fiscalía abra investigación a varias personas, entre ellas la señora Nadine Heredia. La bancada nacionalista salió a respaldar a la jefa de su partido y, por supuesto, como decía el Chema hoy día cuando escuchó la noticia en vivo y en directo a la 1 de la tarde, la polémica está servida. Nosotros vamos a dar una lectura a nuestros titulares y conversamos con nuestros invitados sobre este y otros temas. La primera noticia: la comisión que investiga los presuntos lobbies irregulares del empresario Martín Belaúnde del Ocio en el Estado plantea que la Fiscalía investigue penalmente al ex asesor electoral de Ollantaytamala y a la primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la defraudación tributaria. La segunda noticia: el presidente Ollantaytamala responsabilizó al Congreso por lo sucedido con el lote 192, dado que el Parlamento tuvo la oportunidad de decidir si se modificaba o no la ley que impide a Petroperú ingresar al referido lote. Dijo que al Ejecutivo no le quedó más alternativa que la compañía canadiense. La tercera noticia: el expresidente Alan García censuró en Twitter la decisión del gobierno de Ollantaytamala de aumentar el déficit fiscal para el próximo año y advirtió que el objetivo sería el saqueo final. García afirmó que también que si se suma el déficit de 2013, 2014 y 2015, se está acumulando una enorme deuda. La cuarta noticia: el Bloque Nacional Popular, que agrupa a los disidentes de Gana Perú, entre ellos Sergio Tejada y el Movimiento Regional Nueva Amazonía del ex jefe del gabinete César Villanueva, se sumaron al Frente de Izquierda Únete, liderado por el ex primer ministro Salomón Lerner Guitis, la ex alcaldesa limeña Susana Villarán y el congresista Yudes Simón. La quinta y última noticia: el anuncio del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, de iniciar desde mañana un plan de reencuentro con la población del Valle del Tambo, que incluye la entrega de un aporte voluntario de 100 millones de soles, es rechazado por un grupo de autoridades y dirigentes de esta localidad, quienes amenazan con retomar la protesta porque consideran que quieren comprar conciencias. Hay tantas noticias para hacer un lunes que parece un miércoles o un jueves. Arranca fuerte y cargada esta semana. Con nosotros están dos congresistas que nos ayudan a dilucidar un poco el panorama. El congresista Josué Gutiérrez de Gana Perú. Josué, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Patricia. Y el congresista Javier Velázquez, congresista de Concertación Parlamentaria, representante del Partido Aprista. Gracias por estar acá también con nosotros. Bueno, la comisión Martín Belaúnde del Ocio terminó en el plazo que se había propuesto la investigación y han dado las conclusiones que hemos escuchado el día de hoy con la señora Marisol Perestello. La señora Perestello hizo una alusión muy clara a que el señor Belaúnde del Ocio no había pagado impuestos en los años en que se le ha investigado que se ajustaran a los movimientos bancarios que ha registrado. Es decir, movía mucho más plata de la que declaraba. Eso los hace pensar que podría haber habido un delito de lavado de activos por el cual el señor Belaúnde del Ocio no ha sido extraditado. O sea que eso es un trabajo que hay que hacer para poder abrir esa investigación en Fiscalía y en la que también tendría que incluirse a criterio de la comisión a la señora primera dama Nadine Heredia. Escuchamos primero la posición del nacionalismo. Tengo entendido, José, ustedes hicieron además una conferencia de prensa después del anuncio de este informe en el que han planteado su rechazo total al informe de la comisión. Bueno, gracias, Patricia. Buenas noches, José. En verdad, gracias a ti. Se ha cerrado hoy día un capítulo más de un episodio seguramente ya adelantado a raíz de muchas declaraciones que se dieron antes inclusive de la formación de esta comisión y hoy día vemos que se ha consumado un trabajo de tres grupos políticos, si bien respetables porque son parlamentarios, como es Mauricio Mulder del Partido Aprista, la señora Perestello del Partido Popular Cristiano y el señor Tapia como representante del fujimorismo. Creo que en esta línea de acción hay un refrito, ¿no? O sea, un tema de lavado de activos que siendo un delito investigado hace muchos años ya tiene la calidad de cosa decidida, ciertamente, sobre el cual hemos hablado aquí en otros escenarios,
y hemos dicho con contundencia de que es un tema resuelto y que sobre el particular no hay nada que hacer. Ahora se busca una arista totalmente distinta a raíz ya no de la señora Nadine Heredia, sino del señor Martín Belaunde. Y podría estar hasta ahí teniendo cierto sentido a razón del sustento que se ha dado, pero encuentra sí un atisbo, digamos, de alto contenido político cuando de manera sin sustento alguno se traslada el nombre de la señora Nadine Heredia en el contenido de un supuesto delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, allí yo creo que sí tengo mis reparos, tengo serias discrepancias porque la comisión tuvo la oportunidad de demostrarnos a ciencia cierta cuáles han sido esos negocios o vínculos que habría tenido el señor Martín Belaunde Locio con los altos funcionarios del Estado o cuanto no con los funcionarios de los gobiernos regionales. Esto no se ha detallado, no se ha desarrollado, siendo el primer encargo y el encargo central que se ha entregado a la comisión, ¿no? Entonces, de ahí que hay ciertamente una incomodidad muy grande, aun cuando sabíamos que esto era la decisión política que se venía, pero hay una incomodidad muy seria, muy marcada al interior del partido, al interior de la bancada también, y se ha hecho hoy día público ese malestar, ¿no? Sin embargo, para precisar, nos gustaría que nos explicaran, Javier nos puede dar un poco en un panorama, qué significa que él, porque ojo, hasta acá llegó el Congreso, esto queda en cancha del Ministerio Público. La recomendación es una recomendación además que viene con carácter imperativo, el Ministerio Público no puede desechar las conclusiones de una comisión investigadora. Sí. Sí las desecha, no son vinculantes. Pero está obligado a abrir proceso, no necesariamente a acusar, tengo entendido. Tampoco. En el caso de los antejuicios, cuando hay una denuncia constitucional, es distinto. De acuerdo. Porque va aparejado de un mandato que es o le abres investigación sí o sí. No, o le denuncias sí o sí. O sea, ahí no tienes Pero en el doble caso opción. de no ser personas con En antejuicio. caso de personas que no son funcionarios públicos y sujetos, digamos, al antejuicio, eso no cabe, no son vinculantes. Sí son elementos que seguramente el Ministerio Público las toma en cuenta para hacer una calificación y de acuerdo a eso iniciar un proceso, si es que lo estime conveniente, pero también cabe la posibilidad de archivarlo liminalmente. Ahora, ¿no? el Ministerio Público acaba de archivar una investigación a la señora Heredia por lavado de activos precisamente, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que no se la vaya a abrir a Belaunde Locio, ¿no? Y que no vaya a pedir la ampliación de extradición por este cargo. Claro, esa es otra fuente. ¿no? ¿no? Es como buscar otro camino, exactamente. ¿no? Sí, es verdad. ¿No? Sí, es verdad. Javier, ¿cuáles son las expectativas de la oposición con respecto a estas conclusiones? Diré que esta comisión que ha presidido Pérez Tello, en este Quiquene hay una muestra de lo que significa hacer una investigación seria, acercada a los objetivos que perseguía el encargo que le daba el Pleno y en los plazos establecidos. Fíjense, hoy día los congresistas de Gana Perú se rasgan las vestiduras cuando ellos han montado la comisión contra Alan García 4 años, le ha costado 20 millones, han interpretado los plazos como han querido, la han conformado como han querido, y ahora cuestionan la militancia de los fujimoristas, de los pepecistas, y todos ellos han acompañado en la comisión también que investigó a Alan García. Acá el tema es que no han repasado bien las conclusiones y recomendaciones, y han sido muy pulcras las conclusiones de este informe, porque han cuidado mucho de precisar que los alcances de estas conclusiones, de este informe, de ninguna manera afectan el fallo dado por la sexta sala constitucional que confirmó un habeas corpus planteado por la señora Nadine Heredia, aún a pesar de que la Fiscalía en su momento va a presentar el recurso de agravio constitucional. De tal manera que el informe deja muy en claro que son respetuosos de esa decisión judicial, que el ámbito de las conclusiones en ninguna manera alcanzan el fallo que ha resuelto el colegiado, y esa es una llamada de atención a los señores nacionalistas, que en el fallo Tineo Cabrera, en el fallo de la sala que declara nulo el proceso de Alan García, y que ya está confirmado, que está en ejecución de sentencia, ellos han sacado un informe de mayoría en el sentido de que el Congreso no tiene por qué acatar los fallos judiciales. Entonces, aún así, hoy día esta comisión, inclusive Mauricio Müller ha votado a favor de esas conclusiones en el sentido de que las conclusiones no tocan nada los elementos de prueba que han sido determinados
como cosa decidida en el fallo del habeas corpus de la sala. Lo que no investigó, y no tenía por qué haberlo investigado, en ese habeas corpus que fue confirmado por la sala a favor de la señora Nadine Heredia, es que los depósitos que ha hecho el señor Martín Belaúnde Locio y su padre, o si su hermano, esos depósitos no habría prueba documentaria que acredite que han pagado impuestos. Entonces, como el delito de lavado de activos se inicia una investigación y cuando concluye la investigación se tiene que determinar cuál es el delito fuente, o sea, qué delito es el que ha dado lugar al lavado de activos, la comisión ha cuidado mucho de decir que ellos, al no haber podido profundizar la investigación, están dejando en manos de la Contraloría y en manos del Ministerio Público de que puedan evaluar todos estos elementos para denunciar, iniciar una pesquisa del Ministerio Público por lavado de activos en contra del señor Martín Belaúnde Locio, de su hermano, de su padre, de la señora Nadine Heredia, de su hermana, y además porque está escoltado en un elemento concreto. El ex personero del Partido Nacionalista ha declarado que la empresa Todograf era de la señora Nadine Heredia, de su hermano. Entonces todo esto se va a investigar, no le están... ¿Quién es personero? Jorge Chang. Ahí está en el informe. Entonces, sí, está en el informe. Está en el informe. Entonces, ¿sabes qué? La conclusión es lo siguiente. Están dejando en manos del Ministerio Público y de la Contraloría. El propio informe dice que ellos determinarán si denuncian o no denuncian. Y eso me parece muy bien, porque eso corrobora con tu preocupación que tú tenías. Los informes de las comisiones investigadoras, cuando se realiza a funcionarios y a personas que no están comprendidas en el artículo 99 de la Constitución, no obligan al Poder Judicial. El Poder Judicial lo leerá y le parecerá que hay elementos, abre... Exactamente. Obviamente entonces, ¿por que qué? los fiscales valorarán el valor de esta información proporcionada por un poder público. Tampoco de frente lo van a rechazar sin verlo. Entonces, lo van a revisar y ellos van a determinar si es posible iniciar una pesquisa por lavado de activos, ¿no? O sea, ¿por qué tanto temor? Porque no estamos hablando de lo que le podría pasar al expresidente García en una comisión de acusaciones constitucionales. No estamos hablando de un poder desmedido que ya demostró que la señora Heredia, según, por ejemplo, el fiscal Avelino Guillén, el ex fiscal Avelino Guillén, le han archivado injustamente para el Perú, digamos, una investigación bastante seria que no debió haberse archivado. Es decir, incluso hay fiscales serios, independientes, porque entiendo que ustedes tienen una ojeriza con ciertos elementos del Poder Judicial que les parecen apristas y me parece válido el resquemor, pero ya hay fiscales independientes y personas independientes que se han pronunciado diciendo, ojo, acá se está archivando cosas sobre las que todavía hay mucho que explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué el miedo a aclarar una serie de cosas que no quedan claras, efectivamente? Bueno, yo no parto de que si son independientes o no, sino cuánto de asidero legal, cuánto de fundamento existe. Bueno, pero si son independientes, si no hay asidero legal, no hay investigación. En los argumentos que un jurista puede dar sobre el caso. Todos son respetables, pero sí muy discutibles, sobre todo desde el ángulo con el que cada uno quiera mirarlo, ¿no? Entonces, yo no soy de las personas que me gusta juzgar o prejuzgar a las personas por sus pensamientos, por su opinión. Si bien son todas las opiniones respetables, lo que sí debo decir con claridad es que son dos cosas totalmente distintas. Todo lo que se le puede acusar al señor García es respecto al manejo de la administración pública. O sea, sí con sentido real, con contenido de prueba, o simplemente con falacias, con argumentos que pueden estar traídos de cabeza, pero todas se circunscriben a la ejecución de su función pública. Es decir, bajo el mandato de lo que él fue presidente de la República. A la señora Nadine, ¿de qué le quieren acusar? Cuando ella ha sido funcionaria, ha trabajado para el Estado, si ha tenido relación contractual defectuosa, si sus relaciones contractuales son, digamos, nulas, anulables, en fin, tantas cosas en el ámbito privado. Pero, perdón, y además señor, de eso hay que agregar un tema central, o sea, de estos temas ya se ha hablado hasta la saciedad. Pero vamos ¿no? por partes, y me parece válida la acotación, pero hay un hecho que no podemos olvidar, Josué. Esta comisión se abrió porque hay una lista de obras hechas en provincia, inconclusas, que se ha hecho a través de empresas formadas justamente de manera irregular, en las que participa el señor Martín Belaúnde Locio. O sea, no es que acá no haya, no es que acá no haya dineros públicos
que nos hayan llevado al origen de estos dineros. Ya, y de eso ¿no? hemos estado hablando ahorita cuando hablamos de que el señor Martín Belaúnde depositó el 2006, 2007 y que no habría pagado supuestamente el monto. ¿Eso qué tiene que ver con el tema si estuvo defectuoso o no su participación en un proceso de selección, sí, o si una empresa ganó o no ganó, a ver, si José, lo que está colgado en el SEACE corresponde o no a un procedimiento técnico respecto a los procesos de licitación? ¿Eso es verdad, no es verdad? En fin, temas que tienen que ver con esa relación sobre el cual nada tiene que ver. Y la comisión no ha tenido ninguna probanza al respecto. Ahora, para meterlo de manera exprofesa y anunciada y para hacer, como se dice, para sustentar ante la opinión pública, ¿por qué cambiaron el estatus de la señora Nadine de invitada a investigada? Porque eso sí fue grosero, pero más grosero es cuando se trata de forzar una figura. Si es que el señor Martín Belaúnde no hubiera declarado ese fondo, en fin, la pregunta es, ¿qué responsabilidad tengo yo o tiene la señora Nadine o cualquier otro ciudadano que se ha sentido, digamos, vinculado en una operación de depósito o de pago que ha podido registrarse y que la misma ha sido materia de investigación? O sea, si eso ya quedó cerrada, si no hay espacio a mayor discusión, y si el señor tiene que declarar, muy bien, pues que declare. Si el señor tiene que decir, hay indicios razonables, no para interponer una denuncia, ojo, porque la comisión no está determinando la interposición de una denuncia que podría ser válida, sino está diciendo, estamos recomendando que lo investiguen. O sea, estamos recomendando que lo investiguen a tales señores por tales delitos. ¿Hubiera preferido que la denuncien? Pero lógico, cuando hay pruebas o elementos de juicio... No es tanto así. No lo cambiemos. No cambiemos el tema. Pero no existe ningún argumento que vincule a la señora Nadine con este tipo penal que ha sido materia de calificación, ¿no? No, yo creo que yo creo que lo primero que han debido leer el informe. El informe se ha aprobado en 3 etapas. Se ha desarrollado el marco teórico, porque la idea era, este señor Martín Belaúnde Locio ha sido cajero, amigo de la pareja presidencial, y la hipótesis de la investigación es que este señor, aprovechándose de esta relación, habría realizado contactos, como ha determinado la comisión investigadora, contactos que le han permitido que unas empresas vinculadas a él, como Antalsis y otras, hayan podido en el Estado, tanto en los gobiernos subnacionales como en el IPD, hayan podido, en base a estos contactos, tener negocios ilícitos, y se han creado empresas a nombre de terceros, a nombre de gente muy vinculada a la pareja presidencial. Entonces, en ese primer escenario se define que aquí se montó una asociación ilícita para delinquir de un grupo de gente muy cercana a la pareja presidencial. Segundo es que el delito de lavado de activos tiene como un objetivo muy claro que aquel que se procura un ingreso ilícito lo trata de ocultar, le trata de dar un fin lícito. Entonces, eso se tiene que investigar. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que la señora Nadine Heredia no ha querido responder en la comisión, no quiso responder, que síñanse ustedes al marco. Eso es querer sacar la vuelta a una investigación, cuando lo que debe dejar es que el Ministerio Público determine esta responsabilidad. Fíjese, ellos decían que el Ministerio Público está lleno de apristas, del Poder Judicial. Acaban de tener un amparo en un habeas corpus en primera y segunda instancia. Dos fiscales en primera y segunda instancia le han archivado la investigación a la señora Nadine Heredia. Entonces, hay la garantía de que se haga una investigación independiente, objetiva. Lo que ha hecho orgánicamente esta comisión es acumular indicios razonables, eso es lo serio, razonables, que le han permitido por lo menos determinar que esto puede ser materia de investigación del Ministerio Público y la Contraloría. ¿Por qué rasgarse las vestiduras ahora si ellos se han encargado de acusar a personas sin haberlas escuchado? Esta comisión ha actuado pulcramente, está señalando la pauta de lo que debe ser el trabajo de las comisiones investigadoras. Y en ese sentido, no es verdad, y yo concuerdo con lo que dice Patricia, en el caso del habeas corpus, que le han declarado fundado a la señora Nadine Heredia, es una investigación que se le inicia de cuentas del 2005 al 2009. Y lo que determina la sala es que a la señora no se le puede investigar hasta el 2014 por lavado de activos, cuando se ha pronunciado sobre materias que no han sido de conocimiento en la investigación que estaban siendo cuestionadas. Por eso es absurdo. Y no lo digo yo, lo dice el constitucionalista Enrique Bernales, que no es aprista. Lo dice el ex fiscal supremo,
Avelino Guillén, que es un magistrado de reconocida trayectoria. Entonces, todo esto, a pesar, y repito, que quede muy claro que el país lo sepa, ha sido tan pulcro el trabajo de esta comisión que han cuidado mucho no tocar los efectos de esa sentencia. Y me parece muy bien esa sentencia que ha obtenido a su favor. A mí me parece un trabajo cuidadoso, ¿no? Exactamente. Entiendo que a la señora Nadine Heredia no le guste el final, pero me parece que pudieron haber sido mucho más políticos y menos técnicos y haber hecho mucho más acusaciones dadas a los fuegos artificiales que hubieran llenado de titulares los periódicos y que igual de pronto no llegaban a nada. Lo han hecho sin cálculo, me parece lo han hecho en el plazo que hubieran podido extenderlo 1 o 2 meses más como otras comisiones. La comisión Tejada. 4 años y todavía no salen de la especulación y la sospecha. No, pero además que en la comisión Tejada ustedes se lo han llevado fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad eso es una pérdida de tiempo. Si hubieran tenido elementos... No, yo lo he dicho desde el segundo año, tercer año, cuando estaban así diciendo que cuánto se ha gastado. Pero ustedes la crearon y ustedes la Pero prefirieron. la verdad, no tiene sentido discutir un informe que tiene las mismas pruebas de los reportes periodísticos que hubiera sido materia de una investigación, en todo caso de un tratamiento en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y que yo estimo que en 6 meses, en un año, hubieran tenido el veredicto del Pleno del Parlamento opinando respecto Por eso, revisa bien tema, ¿no? el informe, así, no le imputan a la señora el delito. Así, yo sí vuelvo a eso, hablando de lo mismo, esos informes que aprueba el Congreso no son vinculantes para nada. Por ejemplo, lo que se ha aprobado de Alan García, que... No, sí. Ahí sí. No. El artículo 88... el artículo 88... Lo llevas pero un momentito. En el caso de los altos funcionarios... constitucionalmente no fregaste. Pero un momentito. Yo estoy hablando de la fase previa, de estos informes que se ha discutido en el Parlamento. Eso tiene que ir pues a la subcomisión de acusaciones, ¿no? Eso queda en el Congreso, pero espera. O sea, cuando el informe o cuando el dictamen de la subcomisión de acusaciones constitucionales pase a la discusión del Pleno con una orientación justamente de inhabilitación, de acusación formal y todo, ese momento estamos hablando de hechos que seguramente van a tener todas las garantías de un antejuicio, pero los informes que hace la mega comisión o que hace la comisión Martín Belaúnde, ¿qué de vinculante? ¿Qué tiene de especial? Finalmente eso... repito, es un engañamuchacho, si se puede decir, ¿no? Seriamente. Ahora no le cuesta 20 millones esa comisión al país, la comisión Tejada, si no le cuesta 40. No, pero 20 millones comparado a todos los indultos, imagínate, o sea, es desproporcionado, más de 4.000, cerca de 5.000 indultados, 3.000 vinculados al narcotráfico. Ese tema de las conmutaciones e indultos hubiera sido muy categórico el presidente Humala. Si hubiera encontrado que uno de los que ha dado Alan García ha sido contra la ley y la Constitución, hubiera tenido los pantalones impuestos de haberlo dejado sin efecto. Eso es el abuso. ¿Por qué? Eso es el abuso de derecho que a veces incurre un funcionario. O sea, una cosa es tener la prerrogativa, una cosa es tener de alguna forma todas las garantías constitucionales para que tú en cumplimiento de tu función puedas indultar, puedas conmutar una pena, y otra muy distinta, hacer mal uso de la misma para los fines impropios, que es dejar pues delincuentes prontuariados de altísima calificación, peligrosísimo para la sociedad. Ese mismo argumento lo podemos utilizar para el señor Humala de haber permitido que su socio, el señor Martín Belaúnde Locio, haga eso de cajero, esa es la aglomeración de lo que tiene. Yo la verdad, vamos a ir a una pausa porque ya el tema se agotó, ya pasamos a otro. Vamos a ir a una pausa, pero la verdad que yo no estaría tan preocupada por las conclusiones de la comisión. Hay que ver qué va a pasar en el Ministerio Público. La comisión simplemente lo ha sugerido y la verdad que todavía quedan un año de gobierno del Partido Nacionalista y sería fantástico que se dediquen a algo más que defender a la señora Nadine Heredia, que tiene excelentes abogados y este país necesita seguir avanzando. Vamos a una pausa y volvemos. La discusión sobre cuál debe ser la participación de Petroperú en el lote 192 es una discusión básicamente técnica. La decisión de qué debe pasar es una decisión política que se fundamenta en el aspecto técnico. La postura del gobierno era clara, según lo que escuchamos nosotros de los ministros que fueron de Energía y Minas y el premier cateriano al Congreso de la República. Petroperú no debe entrar. Y Petroperú también lo tenía claro, nosotros no podemos entrar en estas condiciones. Así se levantaran las condiciones legales que impedían a Petroperú entrar al lote 192, para Petroperú eso no era un negocio. Se votó
Curiosamente, los que votaron en contra de esa posición planteada por el gobierno fueron los nacionalistas, pero después le han querido cargar el muerto a la oposición. Aquí, más allá de quién tiene la razón y cuál es el juego político y el ajedrez, la pregunta es cuál es la posición del gobierno que preside el presidente Ollanta, porque las contradicciones que se perciben acá rebotan en Loreto, y ahí sí hay conflictividad social. Y cuando uno empieza a dar mensajes cruzados y empezar a tontear a la población, entonces eso termina en conflicto social. Y acá hay una responsabilidad mucho más grande de si entra Petroperú o no entra Petroperú. Y es qué cuento están contando a las personas de Loreto. Porque que salga el presidente a decir una cosa, que salga el ministro a decir otra, que salga la ministra de Economía a decir otra, que salga el ministro de Economía a decir otra, que los congresistas le echen la culpa a los fujimoristas, que el presidente cambie su versión en una entrevista. Eso no es serio para un conjunto de personas que, con razón o no, se han formado expectativas con respecto a una decisión que le guste o no, toma el gobierno del presidente Ollanta Humala. ¿Qué pasa, José? Usted ha hecho un juicio de valor, que yo la respeto, no la comparto, porque acá nadie trata de tontear a nadie. La posición del gobierno ha sido firme. ¿Cuál es? Ha sido sustentado en el Parlamento y esa es la posición del gobierno. ¿Y ustedes son bancada de quién? Nosotros somos bancada del pueblo, que si bien hemos sido elegidos con el presidente Humala, pero somos una bancada que responde a los intereses del país. Y ciertamente ahí ha tenido bastante protagonismo la participación de congresistas amazónicos y que nosotros lo hemos entendido bajo ese horizonte. Sobre todo porque hay un tema que ese usted ha señalado. Ese concepto de bancada usted ha señalado del pueblo me bien, parece fascinante. Pero usted ha señalado muy bien en la introducción. Esto tiene una visión eminentemente técnica, sí. ¿ya? Y que responde justamente a ese interés, la posición del gobierno, que es eminentemente técnico, es visionario, es estadista, tienen una posición respecto al tema. Pero cuando hay un criterio, digamos, de manipulación política, cuando hay una, digamos, en querer enfrentar a la población con el Estado, uno busca salidas. Y la salida que ha encontrado la bancada es, un momentito, que se nos dé el tiempo y el derecho a poder fundamentar y discutir cuál es la probabilidad de que Petroperú pueda hacerse justamente de esta explotación más allá de lo técnico, más allá de eso. ¿Cuál es el marco jurídico que puede permitir al gobierno central, al Ejecutivo, tomar esa decisión? Hoy por hoy no puede hacerlo. Por más que quisiera el señor Humala, presidente constitucional de la República, se sujeta al marco de la ley y por lo tanto no tiene la atribución de poder hacer. Entonces, pero ahí es lo que no queda claro, Josué. Si tú dices que la posición del gobierno, sí, que no es la de la bancada, esa me parece una declaración fascinante, ya te digo. Si esa es la posición del gobierno y la posición del gobierno termina siendo apoyada por la oposición y no por la bancada ya no es del gobierno, del pueblo, pues ya no sé qué cosas son ahora, entonces ¿por qué el presidente Ollanta Humala le echa la culpa a los que han apoyado la posición de gobierno de haber malogrado el tema del lote 92 y Petroperú? No tiene sentido, pues, Josué, porque hoy día el presidente le echó la culpa a la bancada de oposición de haber impedido que entre Petroperú cuando esa era la posición que él defendía ahí. Simple, Patricia. El marco legal no le permite al presidente Humala, digamos, dar un contrato a Petroperú, ¿ok? Si esto se allana, entonces el presidente tiene una opción de revisar por lo menos la otra postura, que no siendo, digamos, la que se trabajó, que no siendo la que es parte del informe, podría cobijarse la idea por lo menos de poder entregar esa Quiero posición. contrastar con un aspecto, Javier. Tú estuviste en el Parlamento cuando fueron los ministros de Economía, Energía y Minas. ¿Pedían el levantamiento de la cuestión legal o más bien pedían que se mantuviera el marco legal para que las cosas... ¿Cuál es la posición del gobierno según... Tú estabas sentado ahí, ¿tú qué escuchaste como posición de gobierno? La posición del gobierno era de que Petroperú, y quiero hacer un breve antecedente, mira la demagogia y la responsabilidad del propio presidente de la República. Anoche me he sentido avergonzado, digo, ¿quién nos conduce? O sea, nosotros responsablemente le damos sostenibilidad a una propuesta que van a hacer al gobierno, al Congreso, y anoche nos deja colgados, pero la historia lo juzgará. ¿Por qué? Hace 4 meses se convocó a una licitación para cubrir la administración de estos pozos que se vencía el 29 de agosto. Participaron tres empresas privadas. No dijeron nada. El señor Isla, que ha sido presidente del Congreso, no dijo nada. Se declaró desierta la licitación porque las condiciones no eran apropiadas para los inversores. Tenemos el petróleo a $40, el petróleo es pesado, tenés que pagar el canon de utilizar el oleoducto. Entonces, en esas condiciones se declaró desierta la licitación. No dijeron nada ni la bancada nacionalista ni el señor Isla ni el gobierno.
Entonces, lo que han querido es, lo más grave es, vía una moción de orden del día, meter un dictamen de un proyecto de ley, que eso es antirreglamentario. Además, lo que no ha dicho, y porque no conocen, la ley que pone el candado, la ley 3130 que pone el candado del 2013 fue suscrita por Freddy Otárola cuando era presidente del Congreso. Ahí ellos... La de Petroperú. Ellos, claro. Pero además fue la condición para que entraran a Talara. Pero escúchame, o sea, fue la condición para que entraran a Talara. Déjame terminar la idea. Los nacionalistas con los fujimoristas le pusieron ese candado porque para garantizar el proyecto de modernización de Talara, que son 3.500 millones de dólares, se puso ahí y de verdad responsablemente se puso ahí una cláusula de que Petroperú no podía asumir pasivos firmes en tanto para que la gente lo entienda, Javier, en su casa. Fue una cláusula responsable. Responsable, ¿por qué? Porque Petroperú, el 2014, déjame terminar. El 2014, Petroperú ha arrojado pérdida de 100 millones de dólares. ¿Tú crees que en 48 horas Petroperú puede cambiar su capacidad económica y financiera por una medida demagógica y populista? Mira, lo que le están engañando al pueblo de Loreto, están promoviendo un dictamen, ya suscribieron el contrato, ¿cierto? Ya está suscrito el contrato. ¿Qué va a hacer el dictamen? ¿Dejarse en efecto el contrato? No puede. La Constitución impide que por ley puedan modificar un contrato. No solo eso, el partido... Los locales del partido fujimorista han sido atacados y el presidente no ha tenido una sola palabra porque los han atacado por apoyar la posición que él llevó al Congreso. El Perú no debe... La inexperiencia y el miedo no puede ser de ninguna manera... Nosotros ya hemos estado en el gobierno, una pequeña turba violentista que usufructúa indebidamente el legítimo derecho de las comunidades. ¿Acaso Petroperú garantiza la agenda reivindicativa de las comunidades, garantiza remediar los pasivos ambientales en el corto plazo, garantiza una mayor producción, que es lo que necesitamos? No. Entonces, lo que sí creo es que aquí el gobierno ha actuado con absoluta irresponsabilidad. La escopeta de dos cañones, su bancada por un lado reivindicando la protesta de Loreto y el señor Humala esa chapita no es de sacando el cuerpo. No es de la prensa, de yo creo que cañones, es poco serio y responsable. ¿Cuántos congresistas del nacionalismo quedan? A ver, vamos por partes, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser serios al momento y muy objetivos. Si mañana fuera promulgada una ley y que el presidente está dispuesto a promulgarla, si para darle el marco legal de que Petroperú intervenga, yo estoy seguro que pasado estos 2 años que es el contrato que se ha firmado... después de los 2 años, eso tiene que decirle Loreto. Pasado estos pero 2 ahora años, ya no pueden dejar de hacerse. Y sería bien después pero de 2 años, por una José, sencilla razón. Pero porque José, mira, no seas tramposo, José. ¿Está en marcha? Eso no lo ha negado nadie. Lo que se está discutiendo es lo que tiene que pasar mañana en el lote 92. Todos están de acuerdo que en 2 años puede entrar Petroperú. El problema es lo que va a pasar mañana. Entonces no digan que vamos a liberarlo para que en 2 años, porque entonces están de acuerdo con la oposición. Pero un momentito, mira. Es que de verdad que se necesita un poco de claridad. La claridad es simple. Hasta el 29... teníamos tiempo para tomar cualquier otra opción si el marco legal te permite. No había marco legal. El Congreso no tomó ninguna decisión al respecto, sea por la culpa de tal o cual persona. Entonces, por lo tanto, se emitió el decreto supremo de refrendo para que pueda darse validez a ese contrato. Muy bien, cerramos ese tema. Ahora, el Congreso está dispuesto, digamos, a apostar por Petroperú. Habrán posiciones, habrán cálculos actuariales que determinen si Petroperú está realmente en posibilidades o no de administrar una explotación petrolera. Y frente a eso se tomará una decisión. Pero lo que no queríamos también, mira, hemos encontrado a un Petroperú prácticamente ya en el ocaso de su vida, prácticamente en situaciones muy desfavorables para competir y todo. Y hay pues justamente una estructuración financiera por más de 3.000 millones de dólares para hacer de esta una nueva refinería y empezar a trabajar, empezar a marchar. No me marees. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno con respecto al lote Petroperú? Entonces, ¿estás de acuerdo con los fujimoristas y con los apristas? ¿En qué sentido de acuerdo? Yo estoy plenamente de acuerdo con mis convicciones. O sea, yo he escuchado las declaraciones de la ministra de Energía y Minas, del canciller y del ministro de Economía. También el informe de Petroperú que decía que técnicamente es inviable que ellos puedan asumir una responsabilidad. Entonces hay que hacerle caso porque ellos son los que van a administrar. Pero a 2 años yo estimo que sí las cosas pueden cambiar. Entonces, ¿por qué la culpa de que eso que estás diciendo, que coincide con lo de la oposición, la tiene el fujimorismo? Acá lo que pasa es que el señor Isla, lo que pasa es que el señor Isla está promoviendo la administración política del petróleo y eso solamente sucede en Venezuela
y en Brasil, que a lo único que ha llevado es al clientelaje y a la corruptela. Eso es lo que quiere. Bueno, lo que ha demostrado el caso del lote 192 es que hay líderes políticos que están dispuestos a mantener posiciones, Patricia, que no necesariamente son de mi agrado, y otros, entre los que está el presidente Ollanta y la señora Keiko Fujimori, que van a cambiar de acuerdo con por le sople el viento. Y desde el año 93 del gobierno del presidente que un poco más de claridad no vendría mal. Desde el año 93, desde el gobierno del presidente Fujimori, Petroperú no hace exploración. O sea, cree que con una varita mágica de aprobar un dictamen, al día siguiente ya Petroperú puede explorar. No tiene ni capacidad financiera ni tecnológica para poder sustituir a este privado que está. Ese contrato se debe realizar, pero en 2 años se puede discutir. Ese comentario de Javier es la que nosotros la hemos sustentado. Pero lo que le están engañando al pueblo de Loreto es que van a aprobar un dictamen el jueves y con eso dejan sin efecto el contrato. Pero porque la culpa la tienen la oposición, si están de acuerdo con ellos. O sea, las leyes no deben tener nombre propio. O sea, si es que Petroperú se fortalece, si es que Petroperú tiene pues un proceso de transición adecuado para poder asumir esa responsabilidad, que lo haga. Ahora, yo a priori no podría decir que son una tira de corruptos que quieren, digamos, agarrarse el erario nacional ni nada por el estilo. Yo creo que si han habido ese tipo de prácticas en el pasado, creo que podemos evitarla, pero tampoco decirle no a priori no es bueno. Simplemente pero ese clientelaje ya hay no va que con nosotros, actuar con un poco de responsabilidad cuando hay un pueblo como el de Loreto que tiene expectativas. Y la verdad que definir y cambiar de discurso cada 5 minutos es la cosa más mareante y más atarantante que yo he escuchado en mi vida. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el tema de Alan García remete en Twitter, otro que ataranta también, por supuesto, con el tema de que se está creciendo la deuda hasta el infinito. Tampoco hay que generar pánico financiero. Ya volvemos. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 en este round tiene la palabra Javier. Primero, porque que nos trate de explicar qué trata de hacer el presidente García. O sea, si hay algo que no se puede hacer es intentar explicar la política económica en un momento como este, en el que el mundo es un laberinto de 140 caracteres. Y la verdad que hemos estado con el ministro Segura, que nos caerá bien o mal. Algunas personas consideran que es como, no sé si muy callado, demasiado distraído. Pero lo cierto es que creo que no es una persona que se caracteriza por su irresponsabilidad. Tal vez por su lentitud para algunos, por su falta de iniciativa para otros, pero irresponsabilidad. Es una persona que vaya a saquear la caja fiscal. No suena verosímil. No suena verosímil y tampoco pareciera que hay los indicios. Entonces... Sí los hay. A ver, Javier, por favor. Te dejo la palabra porque yo no entiendo nada. En 140 caracteres, por cierto, no sé explicar. ¿No? En marzo de este año, el gobierno elevó el marco del déficit de 1.5 a 2. En marzo de este año. Y a 5 meses nuevamente lo proyectan a 3%. Había escuchado a especialistas como Secada decir que ya el gobierno está gastando y que el aumento de este punto del PBI, que son aproximadamente, básicamente lo que necesita supuestamente el gobierno es para intervenir en el tema del fenómeno del Niño, son 3.000 millones que van a poner en la reserva de contingencia. Eso habría motivado este incremento que viene siendo sostenido desde hace 3 años. O sea, nosotros le dejamos el país sin déficit fiscal y ahora comienza en 1%, 1,5%, 2%. Este año se eleva a 2% y este año se eleva a 3%. Y viene el año electoral. He leído a Segura decir que lo que pretenden es hacer seguir con la política contracíclica, pero un poco más moderada, dice, ¿no? Entonces, esto se presta para suficacias, cuando hay un gobierno que no gasta adecuadamente, cuando te dice que, termino la idea, cuando te dice que el gasto fiscal en las regiones, como ANCAS, es el 11%, entonces, ¿para qué necesitas más gasto, hacer más gasto? ¿Acaso quieres seguir haciendo gasto no financiero a través de las Fuerzas Armadas? Entonces, esto es un arca abierta en una etapa electoral donde el presidente no garantiza neutralidad, no ha dicho nada el 28 de julio con relación a la posición del gobierno, cuando vemos a una funcionaria de facto como la primera dama que toma decisiones y el señor Gutiérrez, que es vocero, dice que no es funcionaria y que maneja ministros, maneja decisiones, entonces eso genera
de verdad una preocupación expresada. Como me he puesto pesada con Josué, voy a ser equitativa. Sí. No, pero voy a ser equitativa. Le toca. La verdad que escuchar a Alan García hablar de déficit fiscal da como urticaria. O sea, ya hubiéramos querido de rodillas en la época de su primer gobierno que se hubiera asomado a un 3% el déficit fiscal. O sea, no me parece que esté moralmente autorizado. El pecado de otros no hace santo alguno. La experiencia de nosotros, ahora, cuando entramos al segundo gobierno, entendimos que la única posibilidad de generar bienestar en la gente es promover un crecimiento sostenido, generar empleo. Pero García se hubiera dado volantines de felicidad por 3% contra y te digo, ¿y por qué hacemos esto? Porque en el quinquenio pasado, antes, en el año que ganó el señor Humala, el 2011, el presidente García, en febrero del año 2011, dictó un decreto de urgencia suspendiendo el gasto fiscal para evitar que esto pudiera ser contaminado. Sí, pero hay un tema que yo le creo segura y que a ver si José lo puede explicar mejor. Se está creando un fondo de contingencia que no necesariamente se va a usar para tener el dinero disponible en caso el niño te requiera que actúes rápido. Y eso a mí sí me parece responsable. Y si hay que elevar el déficit para eso, lo elevas, pues. Te vas a poner a esperar a ver de dónde sacas la plata. Yo lo he escuchado anoche, ayer o anteayer, al economista Pablo Secada, que no es aprista, le tengo mucho respeto a sus opiniones, decir que esos recursos, y aparte de ese dinero ya se está gastando. ¿En qué se está gastando? Necesitamos saberlo. Entonces, hay que evitar la farra fiscal. De acuerdo, vale la alarma. Con estos devaneos del presidente. ¿Cómo se puede dar confianza en este aumento del gasto público para que, me parece que el pedido es válido, que lo justifiquen, ¿no? O sea, que no sea que se vaya a farra a temas electoreros, que lo justifiquen. No, ahí vamos a hacer reparos. O sea, a ver. Queremos que el país nos reconozca como un gobierno que ha sido muy objetivo, muy serio en el manejo de la disciplina fiscal, que es lo más importante. Nosotros no hemos tenido en los supuestos macroeconómicos ninguna debilidad, salvo de advertir hechos como el que ahora se está advirtiendo. Vamos a tener un fenómeno del niño muy complejo, bastante manifiesto, tal vez mucho más a lo que hemos vivido en los últimos años. ¿De acuerdo? Y eso nos obliga a tener mucha seriedad, pulcritud en el manejo. Y si para eso se tiene que provisionar fondos adicionales a los que estaban estructurados en el presupuesto 2015 y patear también un fondo adicional para el 2016, lo vamos a hacer y con todo gusto. Porque las espaldas financieras que tiene el Estado peruano justamente son para esto. Si no, ¿para qué? ¿Para que gotee solito? ¿Para el perro el hortelano? ¿La plata llega sola? No. Fundamentalmente para un trabajo serio, un trabajo sostenido, y eso no es farra fiscal. Farra fiscal sería si es que esos recursos son utilizados para fines estrictamente electorales, que en eso no lo vamos a permitir. No lo hemos hecho los tarjetazos, no hemos llenado la función pública ni de los ministerios con nacionalistas. Sin embargo, si somos serios, sabemos perfectamente que esto es un gobierno muy responsable. No es el gobierno de la locura del 85 al 90. Donde se ha hecho ensayos de todo tipo y donde hemos quedado fregados, son todos los peruanos, y donde se han comprometido generaciones enteras, donde se han matado generaciones enteras por el descalabro económico. Eso no va a suceder. Y creo que a la diferencia de muchos países en Latinoamérica, hemos tenido estrategias sagaces en la política económica que nos ha permitido afrontar, por ejemplo, propuestas contracíclicas que han ido mejorando y han ido sosteniendo la parte interna, la producción interna del país. Y eso es muy bueno porque el país tiene que saber que cuando Latinoamérica crecía 7%, 8% y México 11% y Colombia 8%. Nunca México 11%, por favor. 10, por favor, el año 2009, perdón, el 2010, el 2008, en México ha tenido un crecimiento por encima del promedio como Colombia también. Chile también lo ha sido, siempre ha estado creciendo en el orden del 5, 6, 7%. Y el Perú nunca ha sido líder de ese crecimiento. Nunca ha sido líder de ese crecimiento en Latinoamérica. Falso. Sí ha sido parte del conjunto de países que ha alentado a ese crecimiento. Es falso. Sin embargo, el gobierno de Alan García, desde el 2012, lideró el crecimiento en América Latina. 5% crecerá América Latina. Y el Perú está en el liderazgo Consuelo de tontos. Al 3%. Eso no puede ser consuelo de tonto, porque al país lo que hay que decirle es con propiedad, con serenidad, con criterio de certeza que vamos a crecer, a diferencia de muchos que creen
que el país no crezca, que el Perú sea un fracaso, que este gobierno que Bueno, fracase, pero entonces yo tengo la oportunidad. Pero Entonces, esa- ese gobierno del 85 al 90, que fue un fracaso, nunca más. Y por eso, si nos vuelven a dar a nosotros la oportunidad de ser gobierno, vamos a corregir muchas cosas y probablemente vamos a superar largamente esos 10 años infaustos vividos entre los 5 del 85 al 90 y hasta el 2010 que manejó el gobierno aprista, ¿no? O 2011. Bueno, pero espera. Esa va a ser una discusión que va a ser materia de esta campaña de todas maneras. De todas, quién gastó más, quién gastó mejor, quién gastó peor. Lo que sí creo que es un punto importante que hay que atender es, ¿se está ampliando el déficit fiscal? Genial. Si es para tener fondos y para una contingencia por el final del niño. Pero que se expliquen, que se garanticen, que se expliquen. Te digo, ¿no? hay varios que se transparenten. Hay varios ¿no? elementos que preocupan y el ministro va el miércoles a sustentar el presupuesto, el periodo presupuestal del próximo año. Y ahí habrá que preguntarle. Explicará por una sencilla razón, fíjate. La contingencia para lo del fenómeno del niño se ha hecho en el presupuesto el año pasado. Lo que se está ampliando son las metas de repente. Lo que tienen que explicar también es lo que hemos escuchado al ministro, por ejemplo, Benítez de Agricultura. Toda la intervención, que el gobierno va a hacer para lo del fenómeno del niño, la están haciendo de forma centralizada. Sí, es verdad. Se han quejado las regiones, sí. Los gobiernos regionales están reclamando, los gobiernos locales también. ¿Qué? ¿Son más honestos? ¿Son más eficientes? Por favor, los que van a surgir más Antalsis, los que van a surgir más Belaún de Locios. Para eso o no se Lavallato, pueden utilizar los recursos. Más Lavallato, claro, el gasoducto del sur pero vamos a realizar. justamente Entonces, por eso es que tiene el ministro que explicar, el día miércoles tienen que explicar por qué esta mayor demanda de recursos, si ellos mismos están sosteniendo que los gobiernos regionales han bajado el nivel de gasto público, los gobiernos locales son los que están liderando. Y quiero decir algo, y eso pasa porque mis colegas lamentablemente no leen, que me demuestre el señor Gutiérrez que en el gobierno de Alan García, el gobierno del Perú no fue el que lideró el crecimiento en América Latina desde el 2012, por favor. ¿12? Desde el 12 ya no eran gobierno. Perdón, desde 20mente, por favor. El 12 sí hemos liderado. Por favor, desde 2007. Bueno, 4 años. repito, esa será una Hemos liderado discusión electorera, no la vamos a resolver acá. No, pues, disculpe que lo corte así, pero es que tengo que tocar el último tema que me parece importante. No, vamos a saltear el de la izquierda porque no me da el tiempo para analizar lo que pasa con la izquierda, que es una discusión más profunda, pero sí me interesa la impresión de ambos sobre este último ofrecimiento de Southern. Ha sido muy impresionante ver al presidente de Southern básicamente ofreciendo el oro y el moro, y tiene cierta lógica la reacción del pueblo arequipeño, porque uno dice, han tenido que pitear, fregar, salir a las calles para que finalmente les digan, ahí les regalamos toda esta plata para que hagan lo que quieran. ¿Qué está pasando entre la relación entre empresa privada y las zonas de donde operan finalmente, ¿no? Es un tema de confianza. Y hoy día me pareció muy bien, por ejemplo, la intervención de los funcionarios de Antamina apenas escucharon una denuncia a la gente de la comunidad de Tupac Amaru en San Marcos, ¿no? Y eso debe ser así. O sea, hay una convivencia real y frente a eso lo que no existe hoy por hoy es la credibilidad de la población arequipeña frente a Southern. Entonces, yo me imagino que si esto se hubiera tejido desde hace mucho tiempo con propuestas serias, planteadas, es más, con pagos adelantados que podría desde el mismo Estado hacerse, digamos, inversiones que tienen que ver con el tema de la ganadería, que tienen que ver con el tema de la agricultura, fortalecer su sistema productivo. Yo creo y estimo que hubiera sido absolutamente viable cualquier acuerdo, cualquier mesa de diálogo. Esto, reconstruir es mucho más difícil. Y ciertamente a la población lo único que hay que pedirles es que hay que hacer momento de contrición y hay que poner un acto de fe por delante, porque quien se está fastidiando es todo el país. No solamente es la población que está circundante al proyecto, sino también el país que necesita que justamente hoy se eche mano a toda esa producción para poder tener esperanza de mayores inversiones y achicar, digamos, la brecha de infraestructura que se tiene en materia de producción, fundamentalmente. Ahora, acá hay un tema curioso, porque si la empresa es capaz de regalar $100 millones, pues está regalando $100 millones sobre los es una inversión, ¿no? No creo que sea un regalo, porque es una inversión social. Ha dicho sin condiciones, ¿no? Lo que quiero decir que esta intervención de Southern lo descalifica, es una intervención torpe, porque lo único que resume es que la única estrategia que ha tenido la empresa es dinero. Sí. Si esto hubiera sido el problema, ha costado la muerte de policías, de civiles, pero además esta intervención de Southern se hace en el contexto de un total desgobierno que hay en el país. O sea, ayer le preguntaron al presidente de la República y él dijo, bueno, es un tema de la empresa. ¿Ha conversado con el gobierno? Creo que con el Ministerio de Energía.
cuando después de todo este grave daño que se ha generado en el Valle del Tambo, la estrategia de intervención tiene que ser una estrategia articulada, no solamente del sector empresarial, sino también desde el propio Estado, que tiene que estar interesado en que esa inversión pueda producir los resultados para el bienestar de todos los peruanos, especialmente para los del Valle. Pero aquí, la forma como lo ha planteado el presidente ejecutivo de Sauer me parece una torpe, torpeza, como un insulto, como decir, bueno, nosotros sabemos en qué momento cambiamos el capítulo dramático de estas muertes, de lo que ha pasado, y pongo 100 millones de soles, dice, voluntariamente, y mañana mis empleados saldrán a tocar puerta por puerta para abrir conciencia. Así no se hace. Y eso, repito, no solamente es responsabilidad de esta empresa, que no tiene una buena estrategia de comunicación y de intervención, sino también del gobierno, porque el gobierno tiene que tener una posición frente a esta propuesta. Y creo que no es el momento, y la forma como ha intervenido le hace un terrible daño a todas las empresas que están en el camino de promover este tipo de inversiones, ¿no? No, yo creo que hay un tema bien importante que analizar, porque empresas... No todos los empresarios se comportan así, pero hay empresas que se comportan así y que generan una sensación de mercantilismo en la población que hacen que después la población pida a gritos la intervención del Estado. ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón por la que prefieren que entre Petroperú a una empresa de fuera? Porque la que estaba antes se portó pésimo. Entonces creen que el Estado les da más garantías. Y el Estado es campeón en hacer perro muerto. Si no miran los activos, o los pasivos ambientales que ha dejado en su momento Centromín Perú. Pero, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Están en un proceso de remediación. Totalmente de acuerdo. O sea, y seguro que es una todos... locura, ¿no? Pero si ahorita le preguntaras a las personas, ¿quién prefieres que se encargue de la repartición y venta del gas, el Estado o los particulares? ¿Qué te van a decir? El Estado. El Estado. ¿Por qué? Porque se están choreando una cantidad de plata entre el precio del petróleo. No, pero este es uno perverso de la política, que se olvidan de lo que ha pasado. Y debemos hacer, lo que decías, un poco de docencia política para explicar a la población qué es lo que ha significado las empresas del Estado, si no es que eran una carga y vivían a la expensa, de Arequipa estaba haciendo un trabajo de sensibilización, ¿no? Y esto lo corta. Esta intervención torpe, unilateral o pensada con el gobierno, qué sé yo, pero ayer el presidente Humala le ha quitado la alfombra, y yo sí creo que el volver a Tía María, el volver a Cajamarca, necesita una nueva estrategia que socialice la intervención. Respeto por esas personas que reclaman lo que están reclamando. Socializar la intervención con una nueva estrategia, pero conjunta. Respeto, Patricia, empezar a migrar horizontalmente a la persona que vive ahí. Coincido plenamente contigo cuando se habla de respeto. Respeto. Porque creo que bajo el criterio del respeto podemos hablar del desarrollo. Y estoy seguro que la población lo entenderá así. Yo también porque esas posiciones extremistas no tienen lugar. No. Y seguro que no van a tener lugar pero en este venir nuevo con capítulo. Un cheque en blanco y decirle pone la cifra que quieras, tampoco es una manera de negociar. Seguramente sí. Porque se pone en juego la dignidad de las personas. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche, señores. Han ayudado a aclarar el panorama. Muchas cosas todavía faltan de saber qué pasará con el futuro de Nadine Heredia y la investigación del Ministerio Público. ¿Qué pasará finalmente con Loreto? ¿No? Con Lavallato también. Con Lavallato, con los narcoinductos. Tenemos para rato. Gracias por acompañarnos esta noche.